Iniciamos. Bien, iniciamos. Le pedimos por favor al magíster Gabriel Ulloque que se prepare para dar inicio a la conferencia Práctica es practicar. En educación tecnológica se viene a pensar y hacer. Representa la provincia de Córdoba por el Instituto Superior del Profesorado Tecnológico y el Instituto Superior Nueva Formación, en ambos casos en el contexto del taller de práctica docente 2. Gabriel Ulloque es magíster en Educación en Ciencias Experimentales y Tecnología en la Universidad Nacional de Córdoba. Es licenciado en Educación y profesor de Química. Hace 29 años que es docente, 20 en formación docente para profesores de Educación Inicial y Primaria, y Educación Tecnológica en el Instituto Superior del Profesorado Tecnológico en el Instituto Superior Nueva Formación. También es autor de artículos y libros, editor de la revista Tecnet, co-coordinador del proyecto interinstitucional Coleccionistas de Artefactos entre la Universidad Nacional de Córdoba y los dos institutos de formación docente del nivel superior en el que se desempeña como docente. Dice que los mejores proyectos están por venir. Esta charla que vamos a hacer ahora tiene como que, prometo que lo voy a leer esta vuelta para no irme por las ramas, pero antes que eso, antes de hablar voy a decir unas palabras como decía un viejo detrás del cierre. Parte de una problemática que observaba en mis estudiantes del profesorado de Educación Tecnológica apenas entraban en práctica. Por suerte tengo práctica 2. Que es como en el sistema educativo, es como una nebulosa en la que yo puedo hacer lo que quiera. Y como en eso generalmente hago lo que quiero, me vino muy bien entrar en esa cátedra. La primera pregunta que yo les hago a los estudiantes es ¿por qué habían elegido esta carrera? ¿Por qué habían elegido el profesorado de Educación Tecnológica? Y bueno, toda la vocación, bla, bla. Y les preguntaba acerca de referentes de la educación tecnológica que habían tenido, saber que me cuenten alguna experiencia interesante que se acuerden de sus profesores de educación tecnológica. ¿Cuánto más algunos se acordaban de algún portarretrato hecho con palitos de helado? O muchos y muchas no habían tenido educación tecnológica porque son personas que han entrado al profesorado grandes y dentro del sistema no tuvieron educación tecnológica. Entonces, estas acciones que trato de hacer dentro de práctica tienen el objetivo de que tengan al menos una acción potente de educación tecnológica de cada uno de los ejes y que la vivencia. La que voy a relatar ahora es de procesos, pero tenemos una de diversidad de cambio y continuidades y tengo otra de medios técnicos. Me parece que la de procesos era la que ayudaba. Es como es básica. Ayer hablábamos con Alejandro, o hoy a la mañana, no me acuerdo, porque hablamos tanto con Alejandro Chubut, que hay momentos en el que no nos damos cuenta que la educación tecnológica es algo simple, ¿no? Es algo simple, lo que hay que tener es tratar de buscar buenas ideas. ¿Estamos, profesor? ¿No llegó? Bueno, el Power no tiene muchas más aportes que un par de fotos, como para que ilustremos. Práctica es practicar y como la palabra lo indica, la intención de esta secuencia didáctica, primero es que los estudiantes de práctica vivencien una secuencia didáctica de educación tecnológica anclada en los diseños curriculares provinciales y de los NAPS. Los y las estudiantes llegan al profesorado sin tener experiencias muy potentes de educación tecnológica, lo que hace muy difícil comprender por qué han elegido este espacio como vocación. Por lo general, siempre tienen alguna u otro referente, digo, por lo general los de matemáticas, los de lengua, los de geografía, en quién se miran y con quién se reflejan, y como quién quieren ser, y en este caso, como decíamos recién, no sucede en el espacio. Entonces,
en un primer momento y en una primera idea, dentro de la cátedra de práctica 2, es que todos y todas los estudiantes puedan tener la posibilidad de tener una experiencia potente de educación tecnológica de cada uno de los ejes. Seguramente, cuando terminemos de escuchar, van a decir, ¿qué clásico? Bueno, seguramente que sí, y les voy a dar una receta, y que ojalá, si la apliquen, la haga cada uno con los sabores que le quiera agregar y los condimentos que quiera tener. Ese sería como el primer contexto. El segundo contexto de las elecciones didácticas deviene de un plan provincial de fortalecimiento de lenguas y matemáticas. ¿Y qué tiene que ver la educación tecnológica? Ahora lo voy a explicar. Es un plan de fortalecimiento de las lenguas y matemáticas. Las evaluaciones nacionales, a pesar de que nosotros vivimos en la República Autónoma de Córdoba, en la que parece que no hay ningún problema y que todos deberíamos seguir ese modelo de país, no tuvo buenos resultados en las evaluaciones nacionales de lengua y matemática. Hubo algunos problemas allí. Y por consiguiente, a todos se les tiriparon los pelos, básicamente. Entonces, lanzaron un plan provincial de fortalecimiento de las lenguas y las matemáticas para todos los niveles, desde el nivel inicial hasta el nivel superior. Entonces yo tomé ese guante, porque si hay algo que he aprendido en todos estos años y en todos estos congresos que hemos ido y venido, es que en educación tecnológica no solamente se viene a hacer, se viene a pensar, también se viene a escribir y también se viene a aprender a hablar. Entonces, este proyecto ancla también en el plan de fortalecimiento, sobre todo en el área de lengua, de fortalecimiento de la oralidad, la lectura y la escritura. ¿Estamos acá, no? Usted me avisa si yo los aburro. Pero quiero leer porque si no después yo me voy por las ramas y después me reta. El tercer contexto propuesto es que podamos anclar también en cuáles son las capacidades profesionales que el Consejo Federal, vamos a ver qué dice el Consejo Federal, que hay una reunión. Hasta hoy tenemos un documento de capacidades profesionales fundamentales y ahí es también donde queríamos anclar, en la parte de organizar y gestionar la clase, la creatividad que tienen que tener los docentes y demás. También, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿De dónde son? San Francisco, Córdoba. Vamos, los franciscanos. Un aplauso para los comprovincianos. Bueno, ¿y dónde iba? Bien, también otra decisión tomada para este proyecto es que experimenten el aprendizaje a través de las emociones. Esa teoría no está como muy desarrollada, pero a mí me encanta. Y me parece que cuando los aprendizajes pasan por las emociones es cuando se hacen más pregnados, pregnantes, pregnan, se pintan, tatuados. ¿Cómo se dice? Pregnan para siempre y se vuelven significativos. Este proyecto se lleva a cabo hace varios años en el profesorado de educación inicial, como ya dijimos, en el profesorado de educación primaria y en el profesorado de educación tecnológica. En el profesorado de educación primaria e inicial nosotros tenemos una dificultad en Córdoba. Vieron que no somos una. Están habilitados los docentes de inicial y primario en dar educación tecnológica. En primer ciclo, el maestro o la maestra puede dar educación tecnológica y en el nivel inicial tiene que dar en conjunto matemáticas, lengua, ciencias sociales y tecnología y ciencias naturales y tecnología. Entonces, pero el diseño curricular para el profesorado de educación inicial y primaria no tiene educación tecnológica y no tiene nada de tecnología. Entonces, el diseño provincial para las escuelas tiene tecnología, pero no tiene la formación básica.
como cuando se cambió el plan de estudios, teníamos algunos espacios de definición institucional, el profesorado Nueva Formación, que es el otro profesorado donde yo trabajo en el inicial y primario, dijimos tiene que haber una unidad de educación tecnológica, al menos como para que afronten esta falencia que tiene el sistema. Por eso aclaro. Bueno. Entonces, tenemos el combo. El combo es el eje de procesos con el aprendizaje a través de las emociones, el plan de fortalecimiento en oralidad, lectura y escritura, y una secuencia potente y significativa de educación tecnológica. Entonces, aclarado esto, ¿tenemos otro? ¿No llegó? Bueno, no importa. Después les muestro la foto si quieren de los chicos. Vamos a hacer esto. Bueno. No espero que nadie me siga, porque los voy a defraudar. Y no se trata de derribar formas, sino de que florezca mi flor. Esto venía de esto. ¿Cómo está construida? Esta secuencia está construida al revés de lo que enseñamos en el profesorado. Primero, están seleccionados los contenidos, pero no tenemos fundamentación didáctica desde qué, de qué autores los vamos a fundamentar. Aunque, luego de haberlo verificado, salí a buscar para ver a dónde lo podemos anclar. Y está anclado. Dice, quienes aprenden requieren que quienes enseñan les demuestren, les transfieran la experiencia, los orienten y guíen las decisiones para la acción. El aprendizaje en las prácticas no requiere de modelos fijos, pero sí de modelizadores que influyen desde sus intervenciones insertas en la realidad de la enseñanza de la misma. Esto lo dice Davini, y en realidad lo pongo acá porque lo que quiere decirnos Davini es que mostremos estas experiencias potentes a los estudiantes para que lo puedan replicar. A nosotros nos parece, cuando enseñamos en el profesorado, que los estudiantes tienen que salir y saber hacer todo. Y en definitiva, hay que enseñarles a hacer las cosas, ¿no? Hay que enseñar a planificar, hay que enseñar a hacer buenas recetas, también dice David. En tanto, en lo que tiene que ver con aprender de las propuestas de los otros, como con la enseñanza de criterios didácticos para la acción docente. El teórico que utilizamos para esta secuencia es un material que no muchos conocen, que está buenísimo, que hizo Silvina para un plan, ¿te acuerdas el plan inmenso que hizo de fortalecimiento de las áreas? Silvina, ese que viajamos por todo el país, también estuvimos participando. Por Decap. Ese. Yo tengo los materiales, se los doy a los estudiantes. Es un estudiante, digamos, es un material espectacular que trabaja cada uno de los ejes desde la teoría y que no hay muchos lugares de donde sacar. También Mario participó. Mario también participó. Bueno, era Silvina y equipo. Y después anotamos, todos los que estaban en ese equipo se sienten hablando con esto. Bueno, el material yo lo dispongo, yo lo tengo. Yo hablé con Silvina en un momento y le digo, Silvina, tenemos que empezar a distribuir este material porque es un buen material para leer y es un buen material para los profesorados. Me lo piden, me mandan un mail, me lo piden y yo lo distribuimos, lo vamos a poner ahí en el colectivo, en la biblioteca del colectivo también. En ese material se trabajan todos los ejes fantásticamente. Bueno, hasta acá todo bien, pero vamos a los bifes. Esta secuencia que se propone se llama, y tuvo una corrección en el primer instante que la planteé a mis estudiantes, se llama las recetas de la abuela. Y tiene las diversas partes, y lo voy a explicar en general y luego en particular. La idea era proponer que busquen dentro de sus familias recetas familiares que se hayan repetido por generaciones
y a partir de eso ellos tenían que construir un texto explicando de qué se trataba, luego hacer el texto instructivo, o sea, la receta, llevamos 2 textos, luego de eso, digamos, a ejercer la receta, mínimamente había que comer, si habíamos hablado tanto de comida, tenemos que comer, y luego íbamos a hacer los diagramas de procesos, y en las últimas veces terminamos con unos remix de Instagram. Cuando lo propuse, en general, una de las chicas me dijo, profe, yo no sé ni quiero cocinar. No me interesa. Y tenía razón. Pero, me dice, en ese momento me dice, pero mi abuela me enseñó a usar la máquina de coser. Entonces, yo le propongo que yo hago como me enseñó mi abuela, hago los individuales para el momento en el que, y en la foto está la mesa de los individuales, hago los individuales y las servilletas para que podamos comer. Bueno, entonces no puede llamarse la receta de la abuela. Yo lo sigo llamando la receta de la abuela, pero no puede llamarse así. O sea, es un grave problema. Tecnología de la abuela. Es un grave... No. ¿Qué pasa, Chile? Las cosas de la abuela. Y las cosas de la abuela, no puede ser, te trae un collar así que dije, las cosas de la abuela. Los instructivos de la abuela. Los instructivos de la abuela, muy bien. Yo les comento esto, digo, en general, cuando trabajamos a nivel superior, está bueno dejarse interpelar también por los estudiantes y las estudiantes. Me pareció muy genial. Entonces, no le estoy encontrando, así como todos nos encontramos nombres, no le estoy encontrando nombres, pero ya sabemos que ahí hay un error. Bueno, esto ya se los dije. No se los dije. En la primera parte, entonces, se le propone a los docentes buscar una receta, o bien un proceso familiar, o del entorno familiar, o bien un proceso que haya sido tradicional y que haya transmitido de generación en generación. Que lo recuerden, que sea significativo. Ellos tienen que bucear, en ese caso, la memoria emotiva y encontrar aquello que les ha movilizado y que sea un proceso. En un primer momento la secuencia exclusivamente era de recetas y después ya fue cambiando. Entonces tuvimos relatos como este. Yo seleccioné algunos, se los leo. Con mi papá íbamos a pescar. Le gustaba mucho pescar. Era un hombre de pesca. Me acuerdo la primera vez que me llevó al lago San Roque, a los campings que están cerca del paredón en Viale-Mancé. Esa vez fue increíble. Mi papá me enseñó cómo se arma la caña y cómo se arma la carnada. Cómo se pone el anzuelo primero, luego cómo se arma la boya, cómo funciona el reel para juntar. Toda la paciencia tuvo ese día y me enseñó. Pero no pude pescar nada. Mi papá, al mover una piedra para sentarse, para lanzar con su caña, se ve que alteró el espacio físico de un alacrán que lo picó. Por suerte, estábamos con mis tíos y lo subieron al auto y lo llevaron al hospital Rawson inmediatamente. Luego, otras noches de pesca sí tuvimos. Pero al menos, en aquella, aprendí para siempre cómo se arma la caña de pesca. Ahora una cosa, una de las consignas es que no tiene que estar explicado el proceso en el primer texto. ¿Sí? Tiene que ser por qué es significativo para cada quien. Va otra. Los domingos de la mañana era un día increíble. Con mi hermano nos levantábamos temprano y siempre entraba un aroma a laurel delicioso por la ventana. Ese día, mi abuelo hacía el almuerzo para todos. La pasta no era gran cosa porque la sacaba de un paquete de fideos de oferta. Pero la salsa lo era todo. Cuando sentíamos el aroma a laurel y a cebolla cocinándose con mi hermano, corríamos a la casa del abuelo. Su gigantesca figura se recortaba sobre la luz que entraba por la ventana del patio que tenía una cortina con flores naranjas.
siempre tenía un repasador en el hombro y mi abuela le ponía su delantal, lo que nos daba mucha risa. Nos sentamos a ver los dibujitos animados en la tele y el viejo nos traía zanahorias ralladas con azúcar. Otra. Yo fui criada por mi abuela. A mi abuela yo le decía, mamá, no sé muy bien dónde está hoy, para ser sincera, mi mamá. No sé muy bien dónde está hoy, para ser sincera, mi mamá. Y mi papá formó otra familia después que mi mamá nos dejó a todos. Pocas veces me iba a ver. Yo sabía que mi abuela, que era su mamá, le insistía, pero no se vivía un buen clima en su otra familia respecto de mí. Yo insistí en verlo. Yo lo quería mucho. Un día, el más hermoso que recuerdo, me invitó a su casa. Fui corriendo. Yo debía tener 15 o 16 años. Entré a su casa y él estaba cocinando. Raro, simple, pobre, arroz con verduras. ¿Por qué pones el arroz sin agua? Dije, eso no se hace así. Él me miró cariñosamente como nunca y me dijo, después que pruebes, hablamos. Hoy, yo sé que eso se llama sofreír el arroz. Y fue el arroz más rico y sabroso que comí en mi vida. No sé muy bien por qué, seguramente el sabor se lo da el momento vivido. Hoy que ella no está, me doy cuenta de que solo puedo hacer el arroz sofrito. Por último, no te quieren busque más, pero no. Pobres éramos en el campo, pero pobres en serio, pobres. Pero la pobreza en el campo no es la misma que la pobreza de la ciudad. La tierra siempre te da algo para comer. Y en casa siempre había gallinas. Cuando las cosas estaban peor, mi mamá se ponía la 10. Buscaba 2 papas, un puñado de harina y huevos y hacía una mezcla que freía en grasa. O sea, papas, harina y huevo. Fiesta total de sabor. Fiesta total de alegría para todos que comíamos. Esas papas escalopeadas. Y el día de sufrimiento pasó a ser un día de gran alegría. Cuando había plata, las poníamos en pan y hacíamos un sándwich. Decir que éramos pobres, que si no... Bueno, el tercer momento de esta secuencia consiste en escribir el texto instructivo de la receta o bien del armado o del proceso elegido. En este caso no vale la pena buscarlo porque se trataría de una receta al estilo Doña Petrona. Recuerdan que les dije que había un momento que era el más recordado, ¿qué es esto? La etapa siguiente la hacemos acto. Todo tiene que venir a la escuela y hacer la receta. En ese momento, cada uno hace su receta y la comparte con los otros. Con esta experiencia personal, pude probar platos de cocina andina, postres, cocina europea. Admiré secretos de la abuela que hacen con Nutella y café, se lo doy el secreto. Con Nutella y café lo mezclan y hacen como si fuese una torta borracha, una torta que no tiene alcohol. Y en esa misma jornada, y luego de haber compartido lo que cada quien realizaba, hicimos diagramas de bloques y compartimos en el mismo momento en el cual se relataba cada una de las historias. Luego, en su casa y dentro de la plataforma, debieron elaborar los diagramas, nuevamente los diagramas de proceso, pasarlos al Canva, Prezi y los colgamos en el Padlet. Por último, debían buscar en TikTok o en Instagram un reel de algún proceso y debían remixarlo. ¿Qué es remixar? Combinar. ¿Cómo? Combinar. Combinarlo. Claro. Entonces tienen que combinar los 2 videos. ¿Cómo se hace? Se van tomando partes. No, en Instagram. ¿Cómo se hace en Instagram? No me empieces. Usar la música de fondo y que te da la plantilla la música de fondo y vos haces tu receta arriba. Ahí estarías combinando 2 formatos. Podría ser. Sí, pero hay un montón, viste que A ver. hay videitos que la gente los mira mientras está transcurriendo y lo van comentando, es eso, pero... Transformándolo, Bien. combinando con otros elementos.
Lo hemos visto y hemos matado de risa de cómo la gente va comentando el video mismo que va sucediendo al lado. ¿Sí? ¿Lo han visto? Ese que viene partido a la mitad. Y entonces viene la persona y se va riendo, va comentando encima y demás. Bueno, les hacer eso, pero con la teoría de procesos. Entonces, tenían que encontrar un reel en el que hubiese un proceso. El reel lo que tiene es que es muy cortito de tiempo, entonces pasa como veloz y no es aburrido. Y ellos tenían que buscar la forma, y ellas, de remixarlo para meter en la teoría. Usan un montón de diferentes formas. Algunos iban levantando los cartelitos, iban poniendo si eran los insumos, ¿cómo se llama? Las operaciones, o cuáles eran las operaciones y demás. Hubo cosas muy divertidas. Para concluir, ¿sabemos de qué se trata? ¿Sí? Entonces, el desafío es bucear en la memoria emotiva un proceso familiar, hacer un primer texto que referencia a ese proceso familiar, qué significa, cómo se ancla en la memoria emotiva y demás. Primer ejercicio de escritura, luego un segundo ejercicio de escritura para pasarlo al texto instructivo, luego el ejercicio del proceso, luego el diagrama de procesos, y luego este final con los remixados. ¿Tá? Entendemos sin duda el potencial formativo inmenso de las prácticas. El potencial que resulta de vivenciar buenas prácticas y de transitar las buenas recetas vivenciadas paso a paso y reflexionadas. Me falta decir eso. Luego de todo esto, institucionalizamos. ¿Qué hicimos? ¿Por qué lo hicimos? ¿Dónde lo hicimos? ¿Cómo lo haríamos en la escuela? Obviamente que a nivel inicial no puede manejar fuego, así que había que ver cuáles eran las recetas que sí se podían hacer. Muchas de las chicas dijeron, bueno, pero a nivel inicial podemos llamar a los abuelos a que nos cuenten de qué se trata, dónde vinieron, cuáles fueron y demás. Las cátedras de práctica 1 y 2, incluso las residencias, están sumergidas en aspectos teóricos que las justifican totalmente, pero se olvidan de que práctica es practicar. Es llevar a la acción lo que queremos enseñar. Difícil será que los estudiantes y las estudiantes puedan tener nuevas y buenas ideas para sus futuras planificaciones en secuencia si no tienen vivencia de algunas que les permitan viajar con la imaginación hacia nuevos lugares, nuevas alternativas y nuevas ideas. La práctica en acción representa reconocerlas, a las prácticas, como fuente de conocimiento y de aprendizaje. Aquellos aprendizajes que históricamente han sido considerados de segunda y que lo hemos sufrido en la educación tecnológica. Aquellos saberes del saber hacer que también se enseñan y se aprenden. Nuestros y nuestras estudiantes no nacieron sabiendo. Obviamente por eso es fundamental concebirlos, concebirlas y concebirles como sujetos activos en la problematización de las prácticas, sus formatos, su componente teórico. En educación tecnológica venimos a hacer y a pensar, repetía constantemente Eduardo Arbebuch. En la práctica del profesorado, no nos olvidemos del hacer, que es gestionar la clase, y se aprende, vivenciando cómo se gestiona y reflexionando, discutiendo y construyendo. Gracias.